Hola, los dos músicos que vais a ver y escuchar esta noche tienen un idioma natal que es el mismo que el nuestro, el castellano, aunque nacieron a muchos miles de kilómetros de aquí. Hoy centraremos nuestro programa en torno a ese fenómeno nacido en Cuba que se llama Paquito de Rivera y cerraremos el espacio con una intervención del argentino Gato Barbieri. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Jazz Entre Amigos. Tradicionalmente, para nosotros los latinos, en la música que nos llega del Caribe, solemos reconocer inmediatamente todo el calor y la energía de nuestro carácter. Es una zona geográfica de músicas autóctonas muy fuertes y eso suele entrañar graves dificultades a la hora de absorber otro tipo de música. Sin embargo, esta área ha dado en más de una ocasión grandes instrumentistas de jazz, como por ejemplo, podríamos poner el trompetista panameño Víctor Paz, uno de los músicos favoritos de Dizzy Gillespie para sus grandes orquestas. Hay otros países, por ejemplo Puerto Rico, no olvidemos, por lo menos tener el recuerdo por el trombonista elintoniano Juan Tizol, y también están las Indias Occidentales, lo que los ingleses llaman Indias Occidentales, que son Jamaica y todas las islas de habla inglesa de la zona, de donde nos vienen, por ejemplo, los pianistas Andrew Hill y Wynton Kelly o el saxofonista Joe Harriott. La isla de Cuba, musicalmente, siempre ha contado con un número considerable de intérpretes de un nivel tan alto que la han convertido en una gran potencia de la música caribeña. Por citar a algunos, se podría hablar de los trompetistas Arturo Sandoval o Roberto Rodríguez, los teclistas Chucho Valdés y Emiliano Salvador, los percusionistas Chano Pozo o Mongo Santamaría, o el grupo Iraquere, de quien ha salido uno de los grandes ídolos actuales del saxo alto, Paquito de Rivera, toda una auténtica atracción mundial. Por lo general, todos estos músicos del Caribe practican una muy atractiva fusión entre los experimentos afrocubanos de Dizzy Gillespie y los experimentos latinos de Chick Corea, todo ello barnizado con un ritmo que solo ellos saben producir. Sin embargo, y refiriéndonos a Cuba concretamente, no se oye hablar de músicos de jazz que sean considerados como tales. Da la sensación de como si la palabra jazz, que sirve para etiquetar una forma de hacer música muy determinada, fuese un tabú en esta isla del Caribe. Quizá puede tener cierta lógica que en un país situado a unas 90 millas de otro que, aunque sea la patria del jazz, simbolice para ellos el quinto jinete, cualquier cosa que pueda relacionarse incluso con su cultura sea por consiguiente aborrecible. De cualquier forma, es una auténtica pena que una música creada por el pueblo negro americano tenga que padecer las consecuencias de posturas políticas encontradas. Así pues, es muy probable que todo esto fuese la razón que empujó a Paquito de Rivera a irse con la música a otra parte. A lo mejor quería tocar más de lo que conseguía tocar en su Habana natal. Quizá por ello, un buen día de 1980, al final de una gira europea con el grupo Iraquere, Paquito
facturó su equipaje en el avión que salía para La Habana y se facturó a sí mismo en otro que salía para Nueva York. Y así fue como el año pasado, ya neoyorquino de adopción, le pudimos ver en el Festival de Jazz de Madrid con su grupo. Este es Paquito de Rivera.
Este es Paquito de Rivera. No creemos que sea necesario insistir en su técnica fantástica y su increíble velocidad de digitación. Otros temas que vais a ver y escuchar esta noche se encargarán de ilustrar esta faceta de uno de los músicos de jazz de origen latino más extraordinarios que hayan surgido en los últimos 5 años. Aunque esto, bueno, es para el mundo occidental, quiero decirlo de los 5 años, porque Paquito está tocando así desde hace un montón de años. Hijo de un músico de La Habana, que era además representante de la famosa marca de saxofones Selmer, Paquito, según dice él mismo, llevaba construyendo su sueño de largarse a tocar jazz allí donde lo inventaron desde 1953, bien antes de la Revolución Castrista, cuando su padre trajo un día a casa un disco de Benny Goodman. Otros discos siguieron, de Charlie Parker, de Paul Desmond, y el joven Rivera practicaba con su padre e iba con él a ver a los músicos de jazz americanos que tocaban en el Hotel Capri, donde su padre era miembro de la orquesta de baile. En 1960 entró en el Conservatorio de La Habana realizando estudios clásicos completos. Y al terminar el servicio militar entró en la Orquesta Cubana de Música Moderna, donde conectó con algunos de los músicos que más tarde formarían Irakere, entre ellos el pianista Chucho Valdés. Sus fenomenales cualidades de músico le llevaron a transformarse en líder de la orquesta. Paquito no era el único músico que allí quería tocar jazz, pero quizá las ocasiones no debían ser muchas, ni tampoco el momento propicio. El caso es que Rivera pasó paulatinamente a un periodo de inactividad musical. Fue su amigo Chucho Valdés quien le sacó de su ostracismo, metiéndole en el grupo Irakere. Allí pasó 4 años de conciertos, grabaciones y giras, hasta que un día, precisamente esta semana se cumplen 5 años, con la ayuda de unos amigos pudo ver por fin su sueño realizarse y conseguir tocar la música que quería.
Seguimos en Jazz Entre Amigos con el músico invitado esta noche a nuestro programa, el saxofonista cubano Paquito de Rivera. Cuando llegó a Nueva York, ya no era un desconocido para muchos. Su fama le había precedido y algunos músicos tan relevantes como Dizzy Gillespie o Stan Getz, que le habían oído con el grupo Irakere, ya se habían encargado de informar bien a todo el mundillo musical de colegas y de críticos y que, bueno, todos y cada uno se enterasen bien de quién estaba llegando a la ciudad. Faltaba el público, pero los acontecimientos han demostrado que a Paquito no le fue nada difícil conquistarlo. Un contrato inmediato con una multinacional del disco ya le ha proporcionado 5 LPs.
La música de Paquito de Rivera, el rey del saxofón sexy, como le llamó un día un cronista canadiense. Un hombre feliz que se pasea, alterna sus giras, sus actuaciones, con su grupo, en el que, por cierto, destaca ese sorprendente descubrimiento del propio Rivera, el pianista Michel Camilo. Las alterna, digo, con destacadas intervenciones junto a líderes tan importantes como el pianista McCoy Tyner o siendo miembro de la Dream Band del ya mencionado Dizzy Gillespie. Paquito de Rivera, que como por su historia personal puede simbolizar, en cierto sentido, esa necesidad del hombre o del ser humano, ¿no?, de crear en libertad, podría ser fácilmente manipulado por demagogos baratos para apoyar posturas o razonamientos que poco tienen que ver o que no creen en absoluto en el arte, en la cultura o en la música en particular, que es lo que a él le interesa, y a nosotros también. Él es mucho más listo que todo esto, más inteligente. La historia y los sucesos de tinte político quedan precisamente para eso, para la historia. Lo que importa aquí es el músico, su presente, la obra que nos ofrece y la que nos traerá. Si él simboliza algo para nosotros es la universalidad de un jazz sin fronteras, pero no apátrida ni carente de personalidad. Todo el calor, toda la vibración de ese Caribe latino está presente en la música de Paquito Rivera. Su historia, que para nosotros solo tiene 5 años, prácticamente está por hacer, y sin embargo ya tenemos elementos suficientes como para aplaudir a rabiar la aparición dentro del mundo del jazz de uno de los músicos más sorprendentes y convincentes de esta década. Con su estilo tórrido y arrollador, Paquito de Rivera nunca fue una promesa. Desde que llegó, fue una realidad.
El otro latino que viene a nuestro programa y que se va a encargar de cerrarlo esta noche es el saxofonista tenor ítalo-argentino Gato Barbieri. Él, frente a Paquito de Rivera, podría representar, como quien diría, la otra cara de la moneda. Paquito de Rivera, el músico sociable, bonachón, parlanchín, campechano. Barbieri, estirado, déspota, despectivo, no concediendo entrevistas y tratando a los músicos un poco desde su altura. Paquito de Rivera, que no quiere oír hablar de política y menos en su música. Barbieri, que en cambio tiñe su música de política con una pretendida, en algunos casos lograda, otras veces no, búsqueda de raíces y de reivindicaciones políticas del tercer mundo. Leandro Gato Barbieri, o el gato del tercer mundo con sombrero negro, como prefiere llamarlo el crítico Nargento, nació en 1935 en la ciudad argentina de Rosario, conocida por haber sido la cuna del Che Guevara. Gato es un músico que comenzó a entusiasmarse con Charlie Parker y con el trompetista Miles Davis, de quien, por cierto, muchos amigos del saxofonista argentino decían que no tenía bastante swing. Y Gato respondía: no es el swing lo único que hace al jazz, el sentimiento también es importante. Después se entusiasmó con Coltrane, y luego vendrían Gillespie, Rollins y Ornette Coleman, y otro trompetista, Don Cherry. Músico de lirismo exacerbado, con discursos musicales terriblemente densos que desembocan en auténticos gritos lanzados en el registro agudo del instrumento, demostrando en todo momento su absoluto dominio de los armónicos, Gato Barbieri dejó posiblemente parte de lo mejor de su obra en sus colaboraciones dentro del campo del free jazz con músicos libertarios como el ya citado Don Cherry, Dollar Brand, Carla Bley, Charlie Haydn y Pharoah Sanders, y sobre todo en sus primeras investigaciones sobre sus propias raíces culturales, en las que muestra al principio una inquietud y una honradez loables que se plasmaron en discos como The Third World o Chapter One. Su fama internacional se vio catapultada de golpe al firmar la banda sonora original de la película de Bertolucci, El último tango en París, un bellísimo trabajo que desde luego no era el primero que hacía para el cine. Es más, Gato Barbieri siempre tuvo grandes amistades entre el mundo del séptimo arte, recibiendo influencias que han incidido en su música, de gente como los directores Clauber Rocha, Gianni Amico y el mencionado Bernardo Bertolucci. Gato, que fue considerado en los años 70 como un revolucionario, al nivel prácticamente que tuvo la irrupción del cuarteto de John Coltrane en el mundo del jazz, ha ido poco a poco en estos últimos tiempos bajando en popularidad y en calidad. Y así es como para preguntarse, a la vista de la música actual y del comportamiento actual de este enfant terrible de 50 años, que cultiva una imagen que empieza ya a hacerse patética, si el éxito, el dinero, quizá la falta de convicción por un lado o el abuso de drogas por otro, no estarán terminando con un hombre que en el Festival de Jazz de Madrid de 1984 nos ofrecía el aspecto decadente de un músico que sigue desesperadamente intentando aferrarse a un mito el que casi creó. Sin embargo, la música que vais a oír sigue teniendo o dejando entrever la fuerza hoy malgastada que hasta hace poco Gato Barbieri poseía. Es un placer, es un placer, ¡hey! Latinoamericanos, ecuatorianos, europeos, con un par de huevos.
Una vez más, cerramos nuestro programa. Esta noche en Jazz Entre Amigos estuvieron nuestros dos invitados, el cubano Paquito de Rivera, en el principio meteórico de su carrera ascendente, y el argentino Gato Barbieri, del que nos gustaría un cierto cambio saludable en la suya. Nada más, nos tenemos que despedir, como siempre, dándoos las gracias por vuestra atención y citándoos para la semana que viene. Hasta entonces, no sé muy bien qué recomendaros, pero a lo mejor, por ejemplo, que seáis buenos. Adiós.